Puede que no lo digas en voz alta, pero lo sientes. Esa necesidad de supervisarlo todo, de anticiparte a cada posibilidad, de organizar cada paso como si de ti dependiera que todo salga bien. Vives alerta, con la mente calculando escenarios, con el corazón encogido por si algo se sale de tus planes. Tu alma está en tensión constante, como si no pudiera confiar en que algo funcione sin tu intervención. Como si soltar fuera lo mismo que perder, y lo entiendes. Te has acostumbrado a que si tú no lo haces, nadie lo hace, que si tú no controlas, todo se desmorona. Has aprendido a ser fuerte, a resolver, a prevenir, pero hay un precio. Porque esa fortaleza mal entendida te ha ido desconectando de la paz que solo llega cuando reconoces que no tienes que cargar con todo. Porque aunque te cueste admitirlo, esa urgencia de controlar está interfiriendo con lo que Dios ya preparó. Es duro aceptarlo. Porque has orado, has pedido dirección, has clamado por milagros, pero al mismo tiempo te aferras al timón como si Dios fuera solo un copiloto, y cuando las cosas no se mueven como imaginaste, la frustración se convierte en compañera. Las puertas parecen cerradas, los esfuerzos estancados y comienzas a preguntarte si Dios realmente está obrando. Pero quizás no es que Él no esté actuando, quizás es que no puede avanzar porque tú no sueltas. Porque sí, hay una revelación que puede cambiarlo todo. Mientras más te afanes en dominarlo todo, más bloqueas la obra que Dios ya dispuso. Él no necesita que tú dirijas el proceso. Necesita que confíes en que su proceso ya está en marcha. Y ese es el punto de quiebre donde muchos pierden la paz. Quieren confiar, pero también quieren controlar. Quieren soltar, ¿no? Pero con condiciones. Quieren que Dios obre, pero sin salir de su zona segura. Hoy, esta palabra llega para tocar esa tensión silenciosa que llevas por dentro, ese cansancio que no viene del trabajo físico, sino del desgaste emocional de estar siempre en alerta. Y si estás sintiendo que esta palabra es para ti, no la ignores. No es casualidad que estés aquí, porque quizás hoy es el día en que vas a soltar de verdad. Y si sientes que debes supervisar cada paso, quédate. Descubrirás cómo soltar no es rendirse al vacío, sino abrir el espacio sagrado donde su propósito se manifiesta con libertad. Y si esto ya te habló al alma, escribe en los comentarios: Señor, renuncio al control y confío en tu voluntad. Esa será tu oración inicial mientras avanzamos hacia lo que Dios quiere revelarte. ¿Alguna vez has sentido que todo depende de ti? Que si tú no mueves las piezas, nadie más lo hará. Que si tú no estás encima de cada detalle, las cosas se escapan de las manos. Vivir así puede parecer una forma de responsabilidad, pero muchas veces es una prisión disfrazada, porque esa necesidad de controlar cada paso no solo te agota, también te encierra en una celda invisible donde la fe no puede respirar. Hay momentos en los que no sabemos diferenciar entre diligencia y ansiedad. Creemos que actuar rápido es tener fe, pero la fe no siempre corre. A veces, la fe se queda quieta. La fe espera. La fe escucha antes de moverse. Moisés lo vivió de forma muy real. Frente al mar, con el ejército de Egipto detrás, su impulso natural fue moverse, buscar salidas, planear una estrategia. Pero Dios le dijo algo que cambia toda lógica humana. No tengas miedo. Está quieto y verás la salvación del Señor. Éxodo 14, 13, 14. Esa palabra, detente, es una de las más difíciles para el corazón que ha aprendido a sobrevivir controlando, porque la mente quiere actuar, la emoción quiere correr, el alma quiere resolver. Pero el cielo muchas veces obra cuando tú decides hacer una pausa, cuando eliges confiar en lugar de insistir, cuando entiendes que si sigues acelerando sin dirección, terminarás lejos del puerto que Él diseñó para ti. Imagina un barco que acelera hacia la costa sin haber avistado el puerto. Puede que avance, pero también puede naufragar. Así nos pasa cuando actuamos sin escuchar, cuando planeamos sin orar, cuando controlamos sin soltar. El impulso puede parecer eficacia, pero en el fondo es miedo, y ese miedo, si no se detiene, te roba la bendición que ya estaba en camino.
¿Qué pasaría si, en lugar de reaccionar con prisa cada vez que sientes urgencia, hicieras una pausa? Una sola pausa de 30 segundos. Respiras, pones tu mano sobre el pecho y declaras: detente, Señor, actúa. Tal vez no escuches una respuesta inmediata, pero ya habrás cambiado la atmósfera, ya habrás bajado la guardia, y ese simple gesto puede abrir espacio para que lo milagroso entre donde antes había solo esfuerzo humano. Dios no necesita que seas el piloto de tu vida todo el tiempo. Él necesita que confíes en que, aunque no veas, Él sí sabe hacia dónde va. Y a veces, la mayor muestra de fe no es hacer algo grande, sino dejar de hacer lo que no te corresponde. Esa pausa puede ser tu liberación. Puede ser la llave que abra la celda donde has vivido, creyendo que todo dependía de ti. Hoy puede ser ese día, el día en que reconoces que tus manos, por más fuertes que sean, no fueron diseñadas para cargar con el control absoluto, que tu mente, por más brillante que sea, no fue hecha para anticiparlo todo, que tu corazón necesita descanso y que Dios ya ha preparado lo que viene. Solo está esperando que tú sueltes el timón. Hay una trampa silenciosa que muchos caemos sin darnos cuenta, la ilusión de que nuestra agenda es el camino más seguro. Llenamos nuestras semanas de compromisos, estructuramos cada día con precisión, anotamos tareas, programamos llamadas, establecemos metas, y en medio de todo ese orden nos sentimos eficaces. Pero, ¿y si en esa eficacia estamos dejando sin espacio al movimiento de Dios? ¿Y si, en nuestra obsesión por tener todo bajo control, estamos cerrando las puertas por donde Él quiere entrar? Vivimos en una cultura que idolatra la productividad. Nos enseñaron que mientras más llenas estén nuestras horas, más valiosos somos. Pero el reino de Dios no se rige por esa lógica. Jesús, quien tenía la misión más importante de la historia, no vivía corriendo de evento en evento. En Marcos 6:31, después de que los discípulos habían trabajado intensamente, Él no les dijo: planifiquen mejor. Les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Eso ya dice mucho, porque el descanso no es pérdida de tiempo, es territorio sagrado. Es el espacio donde Dios puede hablar sin competencia. Pero cuando llenamos cada rincón de nuestra jornada con nuestras propias ideas, dejamos sin tierra fértil la semilla que Él quiere plantar. Un corazón agendado hasta el borde es como un terreno sellado. Nada puede germinar ahí. Y no se trata de abandonar tus responsabilidades. Se trata de dejar margen para lo inesperado de Dios. Cada mañana, antes de llenar tu agenda, deja un espacio en blanco, literalmente. Un bloque sin título, un tiempo disponible. Y dile al Señor: este momento es tuyo. Si quieres usarlo, aquí estoy. Ese simple acto es una forma de rendición, de decir: no todo depende de mí, tú también tienes acceso a mis horarios. Porque lo cierto es que las mayores bendiciones muchas veces llegan en los huecos, en lo no planeado, en el encuentro que no buscabas, pero que transforma, en la llamada que interrumpe tu rutina y termina siendo una respuesta, en el desvío que no esperabas, pero que te llevó justo donde tenías que estar. Dios ama sorprendernos, pero no puede hacerlo si no le dejamos espacio para actuar. Tu calendario puede ser una herramienta o una barrera. Puede ser una forma de organización o una trampa de control. La diferencia está en cuánto espacio le das a lo divino. Y si hoy sientes que vives agotado, saturado, sin aire, tal vez no necesitas más disciplina, sino más apertura, más huecos donde Dios pueda sembrar paz, dirección, milagro. Porque cuando todo está milimétricamente calculado, ya no hay margen para la fe. Pero cuando eliges soltar un poco, abrir espacio, dejar un margen, entonces la vida se vuelve un terreno de posibilidades sagradas. Tu rutina se convierte en altar, tu agenda en oración, tu día en campo fértil para lo eterno. Soltar no siempre es un problema de orgullo. A veces, simplemente, es miedo. Miedo de que si dejas de sostenerlo todo, todo se derrumbe.
Miedo de que si no estás en control, alguien más se equivoque. Miedo de que si te relajas un momento, lo que tanto costó construir se pierda. Y ese miedo, aunque no lo digas, aunque lo ocultes tras sonrisas o tareas cumplidas, te consume. Te hace vivir a la defensiva, como si estuvieras en constante vigilancia, como si algo pudiera salir mal en cualquier momento si tú no estás alerta. Pero ¿qué pasaría si descubrieras que ese miedo no protege, limita? Que no es un escudo, sino una barrera, que no cuida tus pasos, los restringe. El temor a perder el control muchas veces termina impidiéndote recibir lo nuevo que Dios quiere darte, porque sus regalos no llegan por presión, llegan por confianza, y mientras tus manos estén ocupadas apretando lo que ya tienes, no podrás recibir lo que Él te quiere entregar. Abraham lo vivió en carne propia. Dios le había prometido descendencia, un futuro glorioso, una bendición que alcanzaría generaciones. Pero un día le pidió lo impensable, que soltara a Isaac, que entregara a su hijo, a su promesa, a su futuro, y aunque le tembló el alma, obedeció. Subió al monte, preparó el altar, y justo cuando estaba dispuesto a soltarlo todo, Dios intervino. Porque soltar no fue el final, fue la puerta hacia una promesa mayor. Por cuanto no me negaste a tu hijo, yo te bendeciré con bendición abundante y multiplicaré tu descendencia. Génesis 22, 16, 17. Esa historia sigue hablándonos hoy, no porque Dios quiera que perdamos, sino porque quiere que confiemos, que dejemos de vivir bajo la tiranía del «y sí» y empecemos a vivir bajo la gracia del «aunque no lo entienda, confío». Tal vez hay un área en tu vida donde el miedo te está cerrando. Puede ser una relación, una decisión, una puerta que sabes que debes abrir pero no te atreves. Hoy te invito a que pongas eso delante de Dios y digas, te entrego este temor, porque cuando reconoces tu miedo, lo debilitas. Cuando lo nombras en oración, lo sacas de la sombra. Y cuando lo entregas, abres espacio. Es como una cuerda que has tenido apretada entre tus manos. A medida que aflojas, no se rompe nada. Al contrario, se libera lo que estaba atado. Y entonces, el control se convierte en confianza. El temor, en fe. La presión, en descanso. No estás solo en esta lucha. Muchos viven controlando porque una parte de ellos fue herida en el pasado. Porque aprendieron que soltar es igual a sufrir. Pero hoy Dios quiere mostrarte otro camino. Un camino donde rendirse no es perder, es ser libre. Donde confiar no es un riesgo, es la forma más elevada de amor. Así que respira, afloja, entrégalo. Y verás que aquello que tanto temías perder, quizás nunca fue tuyo para sostener, pero sí será tuyo para disfrutar cuando aprendas a soltar. Y si lo que más te duele hoy no es lo que otros hicieron, sino lo que tú hiciste mal, esa decisión apresurada, esa palabra que no pudiste callar, ese paso en falso que cambió el rumbo. Todos, en algún momento, cargamos con el peso del «si tan solo no hubiera», y ese peso puede convertirse en cadena si no lo miramos desde la perspectiva del cielo. Porque el error, cuando no se entrega, se transforma en culpa. Pero cuando lo llevas a Dios, se convierte en puente. Es difícil aceptar que lo que más lamentamos puede ser usado para bien, pero esa es una de las verdades más poderosas del reino. José lo vivió en carne propia. Fue vendido por sus hermanos, traicionado por su propia sangre, esclavizado por un sistema que no le reconocía. Parecía que todo se había arruinado, que su historia había tomado un rumbo irreversible hacia la pérdida. Pero con el tiempo, y con los ojos llenos de revelación, pudo decir, «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para salvar la vida de muchos». Génesis 50:20. Y esa frase es más que una lección, es una esperanza para todos los que sentimos que nos equivocamos demasiado. Porque si Dios pudo redimir el error de otros en la vida de José, también puede redimir los tuyos. No hay paso que hayas dado, por más desviado que parezca, que Él no pueda usar como parte de tu propósito. Lo que tú ves como ruina,
Él lo ve como material. Lo que tú ves como final, Él lo ve como inicio. Quizás hoy estás lamentando algo. Una puerta que forzaste, un camino que no era, una decisión tomada desde el miedo o desde la presión, y piensas que eso te sacó del plan. Pero escúchame, el plan de Dios es más grande que tus errores, no para justificarlos, sino para redimirlos, no para repetirlos, sino para transformarlos en sabiduría, humildad y dirección. Haz esto hoy. Detente un momento y escribe en tu mente, o incluso en papel, ese error que aún te pesa. Luego pregúntale a Dios, ¿cómo aprovecharás este tropiezo para crecer hoy? Porque crecer no es avanzar sin caídas, es aprender a levantarse con más fe, más luz y más propósito. Y Dios es experto en usar los escombros para construir destinos eternos. Recuerda que el diamante nace bajo presión, que su brillo no es instantáneo, sino el resultado de un proceso largo, intenso y profundo. Así también tu historia. Tus fallos no cancelan tu llamado, solo te preparan, solo te afinan, solo revelan áreas donde Dios quiere fortalecerte, y si eliges mirar tus errores desde la redención, comenzarás a ver que, incluso ahí, había gracia. Lo importante no es nunca fallar, lo importante es no quedarse estancado en la culpa, porque la culpa estanca, pero la entrega libera, y cuando entregas lo roto, das permiso para que lo divino lo rehaga mejor de lo que tú imaginaste. Entonces, tu pasado no será tu vergüenza, será tu testimonio. Una de las cosas más difíciles de hacer después de un error es perdonarse. Aceptar que se hizo lo mejor que se pudo en ese momento, con el nivel de conciencia, dolor o presión que había. Y aún sabiendo que Dios perdona, muchos siguen cargando una culpa silenciosa. Por eso, después de haber soltado lo que duele, hay un ejercicio poderoso que transforma no solo la mente, sino el corazón. Soltar con gratitud. Al principio suena extraño. ¿Cómo se puede agradecer por algo que dolió? ¿Cómo dar gracias por lo que costó lágrimas o pérdidas? Pero aquí está el secreto. La gratitud no es por el dolor, es por lo que Dios hará a partir de él. Es por la forma en que, incluso lo difícil, será parte de un propósito mayor. Es por la confianza de que, aunque no entiendas todo, estás en buenas manos. La ciencia confirma lo que la fe ya sabía. La gratitud activa centros cerebrales asociados al bienestar, la esperanza y la paz. Cuando agradeces, tu cuerpo se calma, tu mente se alinea, tu corazón se expande. Y cuando combinas esa gratitud con la entrega espiritual, algo cambia profundamente dentro de ti. Dejas de luchar, sueltas sin perder, confías sin ver. Haz la prueba esta noche. Antes de dormir, toma unos minutos, respira profundo y anota 3 bendiciones del día. No tienen que ser grandes. A veces solo haber respirado tranquilo ya es motivo. Luego, con cada bendición, repite en voz baja o en tu interior. Gracias por esto. Lo suelto en tu mano. Hazlo con sinceridad. Hazlo, aunque no sientas nada. Porque la fe no siempre se acompaña de emoción. A veces solo es decisión. Este ejercicio simple, repetido cada noche, empieza a moldear tu alma. Te ayuda a confiar, a dejar de correr, a mirar tu día no desde lo que faltó, sino desde lo que estuvo presente. Porque incluso en los días más oscuros, si afinas tu mirada, siempre encontrarás algo por lo cual agradecer. Y en ese acto sencillo se abre la vía para la paz. Imagina tu alma como un canal bloqueado por el estrés, el control, la exigencia. Cuando practicas la gratitud, es como si quitaras los escombros, como si dejaras correr libremente el agua viva de la confianza, porque no puedes sostener control y gratitud al mismo tiempo. Una excluye a la otra. Y cuando eliges agradecer, estás eligiendo soltar. No desde el vacío, sino desde la fe. Soltar con gratitud no es resignación, es rendición sagrada. Es decirle a Dios, confío en que sabes lo que haces, confío en que esto
Aunque no lo entienda, está en tu plan. Y porque confío, agradezco. Ese tipo de oración no solo calma el alma, prepara el terreno para el milagro. Así que, cada vez que tu mente quiera controlar, detente un momento. Busca algo por lo cual agradecer. Suéltalo y verás cómo la paz comienza a ocupar el lugar que antes ocupaba la ansiedad. Algo profundo sucede cuando comienzas a practicar la gratitud. Ya no necesitas controlar cada cosa para sentirte en paz, y eso no significa que la vida se vuelve predecible. Significa que tu interior ya no depende del exterior para descansar. Pero incluso cuando avanzas en ese camino, habrá pruebas, momentos límite, situaciones donde todo a tu alrededor grita, haz algo, pero tu alma sabe que debe mantenerse firme. Como Daniel en la cueva. La historia es conocida, pero pocas veces la miramos desde esta perspectiva. Daniel no controló absolutamente nada de lo que sucedió. No pudo evitar la envidia, no pudo detener el decreto, no pudo convencer al rey, no pudo cerrar la boca de los leones con su fuerza. Todo a su alrededor estaba fuera de su alcance, pero lo que sí controló fue su fe, y eso lo cambió todo, porque aunque no tenía el control de las circunstancias, sí tenía el control de su interior. Y desde esa firmeza silenciosa, desde esa paz que eligió en medio del caos, Dios obró. La Biblia no nos muestra a un Daniel temblando, gritando, forcejeando. Nos muestra a un hombre en calma, no porque confiara en los leones, sino porque confiaba en el Dios que estaba por encima de ellos. Quizás tú también estás enfrentando una cueva, no con animales, pero sí con amenazas invisibles, un diagnóstico, una deuda, una relación quebrada, una decisión que no puedes evitar, y sientes que no tienes el control, que no sabes cómo se va a resolver, que todo escapa a tu capacidad. Y es verdad, no puedes resolverlo todo, pero puedes permanecer firme. Hoy, en medio de tu prueba, puedes hacer una declaración que sostiene: aunque no controle, confío que tú sostienes mis días. Dilo con fe, escríbelo, repítelo, porque esa afirmación no es una rendición al miedo, es una afirmación de confianza. Es como una estatua firme en medio del oleaje. No detiene el mar, pero no se deja arrastrar por él. Tu herencia espiritual no depende de cuánto puedas sostener, depende de cuánto puedas confiar, porque el verdadero poder no está en controlar, sino en permanecer, en no soltar tu fe cuando todo tiembla, en mantenerte anclado a la promesa, aunque no veas cumplimiento. Y esa firmeza, esa quietud, es donde Dios muestra su gloria. Daniel salió de la cueva no porque tuvo una estrategia brillante, salió porque Dios honró su fe. Y así también será contigo. No necesitas un plan perfecto, solo una confianza real, una convicción serena de que aquel que prometió está obrando, incluso cuando tú no puedes ver cómo. Así que si hoy sientes que estás dentro de una situación que no puedes controlar, no luches con más fuerza, lucha con más fe. Respira, reposa y permanece, porque tu firmeza no es pasividad, es confianza activa, y esa confianza es invencible. Hay noches que no se explican, solo se atraviesan, noches donde el silencio pesa, donde todo parece estar perdido, donde incluso lo que sabías con certeza comienza a desdibujarse. Jesús vivió una noche así. No fue solo una muerte física, fue una entrega total, fue rendir cada derecho, cada control, cada posibilidad de defensa, fue abrazar el dolor sin resistencia, porque sabía que, al soltarlo todo, estaba permitiendo que se cumpliera el plan eterno de Dios. En el Gólgota, todo parecía haber salido mal. El Maestro había sido traicionado, juzgado, herido, crucificado. Los discípulos estaban dispersos, la esperanza parecía acabada, y desde la cruz se escuchó ese grito que todavía nos estremece: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Esas palabras no son solo parte de un relato, son un eco de lo que tú también has sentido en tus propias noches oscuras, cuando haces todo lo que sabes, y aún así no ves respuesta, cuando oras, pero el cielo calla.
Cuando sueltas, pero parece que nada mejora. Pero lo que sucedía en esa noche era mucho más grande que lo visible, porque mientras Jesús parecía vencido, el cielo estaba obrando en lo profundo. Mientras el cuerpo descansaba en una tumba, el reino estaba irrumpiendo con poder. La resurrección no comenzó el domingo, comenzó en el silencio del sábado, en ese tiempo donde todo parecía detenido, pero Dios ya se movía. Y eso nos recuerda que el control no es garantía de victoria. La entrega sí lo es. Porque si incluso Jesús, siendo perfecto, eligió soltar todo, ¿qué nos hace pensar que aferrarnos a todo nos salvará? Él nos mostró que la verdadera fortaleza no está en resistir, sino en confiar, en entregar lo que no entendemos, lo que nos duele, lo que no podemos resolver. Quizás tú estás en tu sábado oscuro, en ese punto donde ya soltaste el control, pero aún no ves el milagro, donde estás entre la cruz y el domingo sin señales claras de resurrección. Y ese lugar es sagrado, porque es ahí donde se forja la fe más pura, la que no depende de emociones, la que se mantiene solo por la certeza de que Dios es fiel, aunque todo lo demás parezca lo contrario. Hoy, si estás ahí, haz esta declaración con el alma abierta. Este silencio trabaja mi glorioso amanecer. No lo digas desde la desesperación. Dilo desde la confianza. Desde esa rendición activa que sabe que Dios nunca duerme. Que incluso cuando no entiendes, Él sigue siendo bueno. Y que lo que parece pausa es preparación. La cruz no fue derrota, fue victoria disfrazada. El silencio no fue abandono, fue diseño. Y tu noche más oscura no es el final, es el umbral, porque la resurrección no pide permiso. Llega, rompe, resplandece, y así también lo hará su gloria en tu vida. Cuando sueltes por completo, sin condiciones, verás lo que antes no podías imaginar. Después de todo este camino que recorrimos juntos, tal vez ahora puedas ver lo que antes no era tan claro. Tu necesidad de controlar no es una fortaleza, es una trampa, una carga innecesaria, una ilusión que te roba energía, fe y descanso. Porque mientras tú insistas en dirigir cada paso, estarás cerrando la puerta a lo que Dios ya preparó con amor, con precisión, con eternidad en mente. Y no se trata de rendirse por cansancio, se trata de rendirse por convicción, porque ahora sabes que tus planes, por buenos que sean, no se comparan con su propósito, que tus cálculos, por precisos que parezcan, nunca alcanzarán la sabiduría de aquel que ve todo desde el principio hasta el final. Que no estás llamado a entenderlo todo, sino a confiar incluso cuando no entiendes nada. Cada vez que trates de retener lo que no puedes sostener, recuerda, insistir en tu control obstruye el flujo perfecto del plan de Dios. No porque Él no pueda actuar, sino porque Él respeta tu libertad. Y si decides vivir con las manos cerradas, no podrá depositar lo nuevo. Pero si decides abrirlas, aunque tiemblen, lo llenará con gracia, dirección, consuelo y poder. Hoy, haz de esto un acto consciente. Cada vez que sientas la urgencia de controlar, de intervenir, de calcular hasta el último detalle, haz una pausa, respira y dile con sinceridad al cielo: te suelto esto, Señor. No quiero ser dueño, quiero ser hijo. No quiero tener el control, quiero tener paz. Esas palabras, repetidas con el alma, transforman. Rompen cadenas invisibles, desatan milagros que estaban detenidos. Y si quieres una práctica simple que te acompañe en esta nueva etapa, aquí va. Cada vez que tu corazón se acelere por querer anticipar el futuro o manejar lo que no puedes, repite suavemente: te suelto, Señor, y descanso en tu voluntad. No hay oración más poderosa que la que nace del reconocimiento de nuestros límites y la confianza en su soberanía. Recuerda esto: cuando cedas tu imperio de control, te verás libre para danzar en su soberanía, porque la verdadera libertad no está en manejarlo todo, sino en saber que estás sostenido, guiado, amado por un Dios que nunca se equivoca. No necesitas saber cada paso, solo confiar en el próximo.
No necesitas tener todas las respuestas, solo rendirte ante aquel que las tiene. Y para cerrar, guarda en tu corazón esta palabra eterna de Proverbios 19:21. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el propósito del Señor permanece. Eso es lo que te sostiene, no tu habilidad de planear, sino su fidelidad para cumplir. Si esta palabra habló contigo, deja en los comentarios: Señor, te suelto el control y descanso en ti. Tal vez al hacerlo, otro se anime a soltar también. Tal vez hoy, con tu rendición, se inicia un nuevo capítulo donde por fin puedes descansar y ver cómo Dios obra más allá de lo que tú podrías controlar. Y si este mensaje fue bálsamo para tu alma, compártelo con alguien que también necesita soltar y confiar. Dale me gusta, suscríbete y haz de este espacio tu refugio espiritual.